sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. ¿Cansado de pelear con sus arrendatarios? ¿Desocuparon y no pagaron los servicios públicos? ¿Deterioraron el inmueble? Llámenos. Alincol le tiene la solución. Le adelantamos hasta 3 meses de arrendamiento sobre vivienda dada en administración. Asistencia Legal Integral de Colombia. Le administramos sus inmuebles, ventas, avalúos, préstamos hipotecarios. Alincol. Carrera Tercera 1240, Centro Financiero La Ermita. Teléfonos 884-3499 y 884-3990. Los invitamos para que sintonicen en el canal SED el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Amables televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4 estaremos acompañándoles en este subprograma Tablero Jurídico, un espacio pedagógico que ya se ha vuelto tradicional, orientando a las personas en torno a sus derechos en materia laboral y de la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional y el derecho a la salud, entre otros. Usted marca nuestras líneas que aparecen en pantalla, el 331-2265, 331-2265 o el 325-7570, 325-7570, que ya están habilitadas para que usted interactúe con nosotros, formulándonos inquietudes y nosotros correspondiendo como debe ser, orientándoles en derecho, porque aquí en Tablero Jurídico la respuesta es inmediata, al instante. No tiene que ir a visitar al abogado, no tiene que pagar consulta, pagar transporte, no. Usted nos llama y nosotros le resolvemos aquí para que otras personas que tengan casos similares sepan cuál es la respuesta a la inquietud que se están planteando. Bienvenidos todos y todas pues, porque hoy estamos cargados de mucha información, pero sobre todo queremos dedicar un espacio de tiempo a hablar en torno a lo que es la marcha de los estudiantes hoy en Colombia. Y eso es algo, o debe ser algo normal en Colombia, porque cuando la situación en materia de inversión para la educación es precaria, hay que expresarse y no permitir que esos hoy estudiantes dejen la universidad, tengan que desertar de la universidad para después tomar otros rumbos, otras rutas que no propiamente van a traerle beneficios a la sociedad. Tenemos experiencias en nuestra historia bastante desagradables, en donde muchas personas entraron a irse al margen de la ley porque no consiguieron oportunidades. El Estado debe corresponder y jamás permitir que se repita ese fenómeno de los grupos subversivos, especialmente la generación de esas guerrillas que en los años 50 hacia adelante empezaron a gestarse como una consecuencia de la corrupción que siempre ha campeado en el país. Entonces, si el Estado no quiere que existan hombres y mujeres que engrosen grupos de estos al margen de la ley, pues hombre, hay que brindarles las oportunidades. ¿Y qué mejor oportunidad que poder educarse, poder sacar su carrera profesional? Porque estudiar en una sociedad como la nuestra no es fácil. No solamente es involucrar los altos costos de las matrículas universitarias en Colombia, sino también lo que tiene que ver con la alimentación, el desplazamiento, la salud y muchas otras cosas, porque estudiar no solamente, repito, es pagar una matrícula. En el pasado, recordemos,
En los mismos centros educativos existían lo que se conocen como residencias estudiantiles en la mayoría de las universidades públicas. Allí estaban esas residencias estudiantiles donde los futuros educandos venían desde muchas regiones más apartadas del país a las principales ciudades donde tenían sede las universidades públicas y ahí obtenían vivienda. No obstante, eso se fue degenerando, fue terminando en unos sitios donde se consumía y expendía constantemente drogas y otro tipo de cosas. Por eso fueron acabando con algunas. Cuando el problema llega, la solución no es acabar ese tipo de programas o ese tipo de instituciones, es plantearle una solución alterna y generar unas medidas tendientes a sancionar ejemplarmente a quienes quebranten la norma. Pues bien, ese tipo de apoyo en materia habitacional se acabó, porque no solamente era la habitación, sino también la alimentación, y con ello el futuro de muchas personas de escasos recursos cuyos padres no alcanzan a financiar un semestre. Es que tener un hijo en la universidad y en una universidad privada es un privilegio, porque hoy una matrícula está entre 4, 5 millones, hasta 20 millones de pesos un semestre, por lo menos en las universidades más costosas. Hasta 20 millones de pesos se pueden pagar por un semestre. Uno se pregunta, ¿cuántos salarios debe devengar una persona, y suena como redundante, para que el hijo pueda ingresar a una universidad donde el semestre cuesta 20 millones de pesos? Tiene que ser congresista, ministro, presidente de la República y demás personajes que gobiernan el país. Pero a un trabajador normal y con esa inestabilidad laboral no le es fácil educar un hijo, menos a 2 o 3 o 4 o más que hay en muchos hogares. Entonces, la educación debe ser un servicio gratuito para las personas de escasos recursos y que no los conduzcan a esas trampas del ICETEX, donde prestan una suma y terminan pagando 3 y 4 veces más de lo que realmente han obtenido en calidad de préstamo. Por supuesto, debe tener una contraprestación de ese educando, y es que por lo menos lo que él va a aportar le permita al Estado continuar con ese plan, pero tampoco que se lo pongan tan difícil de tal suerte que no pueda estudiar. Cualquier nación seria sabe que dentro del presupuesto lo principal es la educación. Cualquier nación seria, menos Colombia, pero ya hemos manifestado en otros espacios que la universidad en Colombia no tiene apoyo y que el Estado prefiere invertir más en su carrera armamentista que en la educación, y eso no está bien. Por eso hoy los estudiantes marchan buscando que ese déficit de la educación superior, que según los medios de comunicación se estima en más de 18 billones de pesos, pueda ser poco a poco, compensado a través del presupuesto y que la plata no se destine a otras cosas. Dice el artículo 366 de la Constitución Política que la prioridad debe estar en la salud, en la educación, en la alimentación. Esas cosas es que el político debe darle prioridad, pero cada vez que se produce un recorte en el gasto público, lo primero que tocan es esa parte, lo que va para el sector social, lo que va para las ayudas de las personas más necesitadas. Y eso no está bien. El Estado debe darle cara al problema y resolverlo de fondo, sobre todo el problema de la educación. Por eso desde ya hemos dicho que esa plata que se destinaba a la guerra en altos volúmenes tiene que irse poco a poco canalizando hacia la educación, porque primero hay que educar. Y si no aprovechaste la oportunidad para educarte, para formarte como buen ciudadano, ahora sí que el Estado utilice todos los mecanismos de represión contra esas personas que, habiendo tenido la oportunidad de educarse, no lo hicieron. Pero en Colombia el fenómeno siempre ha sido a la inversa. Se reprime, pero nunca se facilita el acceso a la educación. Los expertos estiman
que hace cerca de 26 años atrás, cuando se aprobó la Ley 30 del año de 1992, sí, Ley 30, estaba más o menos en 10 millones de pesos el promedio por estudiante universitario de las universidades públicas. Pero hoy se estima que está por debajo de los 5 millones. Ha habido un decrecimiento, ha habido una desaceleración en la inversión y muchos sitúan el problema en lo que consagra la misma Ley 30 del año de 1992. Por esa razón, nosotros desde ya aquí en Tablero Jurídico hacemos el llamado no solamente al presidente de la República, porque eso tiene que ver con todos los políticos, llámense alcaldes, concejales, diputados, gobernadores, entre otros, porque en ocasiones, y lo digo porque es muy común en algunas ciudades intermedias, que el dinero de la educación llegue, pero hay unos personajes que están ejerciendo la dirección de algunas instituciones de educación superior y se quedan con ese dinero, y se quedan en gran volumen, ese dinero de la educación pública, de las universidades del Estado, que entre otras cosas, muy pocas, nunca más se crearon universidades, pero sí se crean otro tipo de estamentos que no corresponden a un país serio. Por eso, si nos preguntamos, tenemos más o menos 32 universidades públicas, dicen las estadísticas, 32 universidades públicas. Sería bueno preguntarse, ¿cuándo fue la última que se creó la última universidad? ¿En qué año se creó? Creemos que en estos tiempos no hay registros de que se hayan creado universidades en esos tiempos. Antes, por el contrario, si eso se tratara, los gobiernos estarían terminando con la educación pública, porque para ellos sería menos personal consciente, y personal que no sea consciente es mucho más fácil el molatarlo. Por eso, poco o nada harán los gobiernos para capacitar a un pueblo, para educar un pueblo, porque saben que un pueblo bien educado, un pueblo bien consciente, de pronto puede ir contra las instituciones del Estado cuando no se desarrolla la Constitución en debida forma. Y hay que ver que sean de profesionales a profesionales, porque los profesionales también tienen que ser conscientes de la realidad nacional y tienen que aprender, tienen que interpretar la dinámica de la política y no aspirar a profesionalizarse y cada día ser un poco más tosudos, como ocurrió con el médico que en el día de ayer, este señor Petro, candidato a la presidencia de la República en las elecciones pasadas, fue increpado por un médico simplemente arreándole madrazos en toda una institución de salud. Eso no tiene presentación y solamente ocurre en Colombia, como decía el mismo afectado. ¿Qué tal entonces que ese médico le corresponda ejercer el servicio de salud y porque la persona que necesita o requiere sus servicios sea de un pensamiento político distinto a él? ¿Qué esperanza le puede deparar a esa persona? Hay profesionales que deben ser éticos, transparentes, completamente neutrales en el ejercicio de sus funciones, y así lo demandan los mandamientos de ética profesional. Vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido, mi señor? Muy bien, doctor. ¿Su nombre cuál es y dónde lo llama? Santa Cruz, del barrio Buenos Aires, don sur de Cali. Oscar Santa Cruz, de Buenos Aires. Mi señor, ¿cuál es la inquietud? Doctor, mi inquietud está, pues yo ya estoy próximo pues a cumplir los 62 años, ¿no? Sí, señor. Y he estado revisando pues la historia laboral. Sí, señor. Resulta de que a mí por ahí en el año 2004, con un patrón que trabajaba, una asesora de ojos que lo afilian a uno a la Seguridad Social, me mandó para Colfondos, ¿no? Sí, señor. Yo venía en Colpensiones cuando era Seguro Social. Sí, señor. Y resulta pues que, bueno, nunca me puedo volver otra vez a trasladar a Colfondos y seguí pues, a Colpensiones. Colpensión. Y seguí en Colfondos. Sí, señor. Ahora en Colfondos voy y me dicen que mi historia lo hacen 992 semanas, ¿no? Sí, señor. Pero yo me quedé con la duda y yo fui directamente a Colpensiones y pedí historia laboral en Colpensiones y resulta que todas mis cotizaciones en Colpensiones hasta el año 2004 me dan 935 semanas.
Sí. O sea que haciendo yo cuentas, en Colfondo me están quitando alrededor de casi 100 semanas. Sí, señor. Y ellos pues me dicen de que pues ahí me dan un bono pensional y me mandaron un correo, ¿no? Y yo abrí el correo para que reclamara el bono pensional. Pero una ocasión que fui a Colfondo me dijeron que tenía 92 millones. Y me dicen que no puedo reclamar sino 32 millones. Ahí está mi duda, doctor. Vamos por parte, don Oscar, que nos está llamando desde el barrio Buenos Aires. Sí, señor. La pregunta es, ¿usted en total cuántas semanas le aparecen actualmente en Colfondos? En Colfondo tengo la historia, me aparecen 992. ¿Y usted sabe si en esas 992 semanas están las que cotizó en Colpensiones? Sí. ¿Cuántas semanas cotizó usted a Colpensiones? En Colpensiones me figura 936. 936. ¿Y cuántas en Colfondo? Muy pocas entonces. Entonces ellos me dicen que 154. 154 en Colfondos. ¿Usted ha estudiado su historia laboral? ¿Ya la revisó? Pues yo no entiendo muy bien eso, doctor. Ay, eso es paco de números que le dan a uno, ese Colfondos que yo no entiendo, qué unidades, qué pesos, yo no entiendo muy bien esa historia laboral. Bueno, es un curso que vamos a hacer intensivo a través de Tablero Jurídico. Sí, señor. Las historias laborales deben interpretarse para que la gente más o menos entienda. Ahorita pues no tenemos los medios para proyectarlas aquí en las imágenes y explicarle a la gente cómo deben interpretar su historia laboral, pero es una tarea que tenemos aquí en Mora de realizar con nuestros televidentes. De momento le decimos a usted entonces, tiene 992 semanas, le aparecen en toda su historia laboral y usted considera que le faltan cerca de 100 semanas. Sí, señor. Y la pregunta es si esas semanas que están allí en Colpensiones se hicieron efectivas a través del bono pensional, para poder sumarle y reconocerle la pensión cuando cumpla los 62 años. Sí, señor. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de este tema con el amigo Oscar Santa Cruz, ¿me dijo? Sí, señor. Oscar Santa Cruz. Perfecto, don Oscar, entonces vamos a colgar la línea telefónica. ¿Usted prestó servicio militar? No, señor. Bueno, vamos entonces a hablar con don Oscar Santa Cruz. Puede colgarnos la línea y prestar atenta nota a través del televisor. Primero es lo que usted acaba de decir, hay que revisar y muy bien las historias laborales. Ellas deben reflejar el tiempo real laborado con sus empleadores en el transcurso de su vida laboral. Entonces esa historia laboral tiene unas columnas. Tienen, por ejemplo, si es una historia de Colpensiones, viene ahí detallada donde dice que el periodo corresponde al 1 de enero del año de 1967, fecha en que comienza a operar esa administradora de pensiones del Seguro Social, hasta la fecha en que le imprimieron su historia laboral, puede ser hasta hoy, mes de octubre de 2018, ahí le van a indicar. Entonces usted se va a fijar. En la primera columna que está a la izquierda viene el número patronal, después viene la razón social, posteriormente la fecha de inicio, la fecha en que terminó usted de cotizar, el salario con el que usted estuvo cotizando, entre otros, para terminar con el total de semanas. Ustedes deben fijarse, ya vamos a ir con televidente en línea, debe fijarse de que los periodos correspondan mes a mes, año tras año, cuando usted ha trabajado en forma continua. Y que cese el reporte de semanas cuando usted ha tenido, digamos, un cambio de trabajo porque quedó desempleado un mes, un año o varios años, ahí están esos vacíos. No obstante, esa historia laboral, también hemos repetido aquí, las de Colpensiones vienen con mucha inconsistencia. Si usted en este momento tiene su historia laboral, fíjese bien que por cada 30 días, oído, don Oscar Santa Cruz y demás televidentes, por cada 30 días deben aparecerle 4.29 semanas, por cada mes 4.29 semanas, por cada año deben aparecerle 51.42 semanas. Simplemente,
Usted toma 30 días, lo divide en 7, le va a dar 4.29. O toma 360 días, que es lo que estiman para el sistema pensional y el derecho laboral, el número de días que tiene el año, 360, y le van a aparecer 51.42 semanas. Allí le están robando a la gente, porque los años no tienen 360 días, sino 365 y en ocasiones 366 días. El mismo Seguro Social en el pasado siempre hacía la numeración con 365 días. Hoy se hace con 360. Vamos a recepcionar la otra llamada. Es posible que coincida con el tema suyo y retomamos luego con don Oscar para profundizarle un poco la pregunta que él nos ha formulado. Vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mira, hablas con Alba Clara Cifuentes de aquí de Cali. Doña Alba Clara Cifuentes. Sí, estoy pensionada por minusvalía con el 92%. Sí, señora. Y el otro año ya cumplo los 57 años para pensionarme. Este 92% de pérdida de capacidad laboral, doña Alba Clara, ¿es de origen laboral o origen común? Común. Origen común, perfecto. Sí. Y Mira, sí, señora. Mi pregunta es, en este momento tengo un tumor cerebral. Si yo llegara a fallecer, le podía dejar, yo veo por mi mamá que tiene 80 años. ¿Yo podía dejar mi pensión a mi madre? Bueno, ¿usted es casada? No. ¿Tiene compañero permanente actualmente? No tengo. ¿Hijos? Hijos, pero mayores. Hijos mayores. Perfecto. En este momento solamente tiene como beneficiaria a su mamá. Sí. Y tiene 80 añitos. Sí. ¿Ella no recibe pensión? No recibe pensión. Bueno, y su pregunta es saber si usted llega a faltar, Dios no lo quiera, esa pensión puede transmitírsele a su mamá. Sí. Bueno, ya le vamos a responder, doña Alba Clara Cifuentes, puede colgar la línea. Vale. Le complementamos a don Oscar Santa Cruz y retomamos con doña Alba Clara Cifuentes. Entonces, en el caso de don Oscar Santa Cruz, le estábamos diciendo o haciéndole una explicación más o menos sucinta de cómo interpretar su historia laboral. En los fondos privados es posible que sea más exacto, porque allí no hablan, digamos, de periodos largos, sino que van mes a mes en su mayor parte, mes a mes. Sin embargo, también pueden presentar inconsistencias. Por eso, don Oscar, la mejor forma de cerciorarnos si su historia laboral está conforme, está a derecho, es hacerle una revisión, y esa revisión se la hacemos en nuestra oficina para que usted más o menos se entere. Puede solicitar que se le imprima una historia laboral reciente, tanto en Colpensiones como en su fondo privado donde actualmente está. Usted nos decía que estaba en Colfondos. Entonces, saque esa historia laboral y vamos a mirar cómo verificamos si los tiempos que están allí reflejados corresponden a las semanas realmente trabajadas. De lo contrario, hay que hacer una solicitud de revisión de historia laboral ante las instituciones. Pero de antemano le hago el énfasis, don Oscar Santa Cruz, el 99% de las historias laborales tienen mutilaciones, especialmente las de Colpensiones. Y más allá aún, ya Colpensiones está mutilando las historias laborales, porque si usted trabajó hace algunos años, el empleador no pagó, y como la Corte dice que esas semanas no se pueden descontar de la historia laboral, Colpensiones lo que está haciendo es eliminar esos periodos que estaban en ceros y desaparecerlos para que la persona no tenga cómo reclamar. Luego, es necesario que usted recuerde en qué instituciones estuvo trabajando, en qué entidades, y si las mismas están todas reflejadas en su historia laboral. Esto pues para explicarle un poco a don Oscar Santa Cruz. Lo demás, el bono pensional en un fondo privado se hace efectivo a partir del momento en que usted cumple los 62 años. ¿Y qué es eso del bono pensional? Dice el artículo 113 y siguientes de la Ley 100
que todas las personas que estaban en los fondos públicos o en las cajas de compensación que también reconocían pensión como cajanal antes de la ley 100, esos dineros o esas semanas se van a emitir en un documento que se llama bonos pensionales y van al Ministerio de Hacienda. Por eso quienes emiten bonos pensionales no son los fondos privados. Los fondos privados lo que hacen es una devolución o traslado de saldos o de aportes, no emiten bonos pensionales. Los bonos pensionales únicamente los emiten las entidades del Estado que tenían a su cargo el reconocimiento de las pensiones antes de la ley 100 o después de la ley 100, como se mantuvo Colpensiones, ayer Seguro Social. Si usted trabajaba para una entidad del Estado, llámese Gobernación, municipio, Universidad del Valle, cualquiera de ellas, y ellas tenían la responsabilidad de reconocer la pensión, pues simplemente ellas emiten ese bono pensional con destino al fondo donde usted está actualmente, para que ese sea redimido en dinero si es un fondo privado, o si es un fondo público sea redimido en semanas. En el fondo es casi lo mismo. Lo único es que si es un fondo privado, esas semanas se hablan de dinero para que pueda acrecentar la cuenta que usted aperturó en ese fondo de pensiones. Por eso le invitamos a que nos visite en nuestras oficinas. Dirección y teléfono aparecen más luego en pantalla para que usted llame, agende cita, lleve la historia laboral, tanto de Colfondos como la de Colpensiones. Y allí sale dudas. Le vamos a decir si efectivamente le faltan o no semanas. Para culminar con el amigo Óscar Santa Cruz, le recordamos a usted y a todos nuestros televidentes que es necesario, si han prestado servicio militar, que esté, digamos, certificado por el batallón donde estuvieron, porque son semanas que se tienen allí para poder aumentar las que ya tienen en su historia. De esto vamos a hablar más adelante, porque ahorita vamos a ampliarle a doña Alba Clara Cifuentes. Doña Alba Clara Cifuentes nos dice que lamentablemente fue calificada con el 92% de PCL, pérdida de capacidad laboral, origen común. Y esa pérdida de capacidad laboral trajo como consecuencia el reconocimiento de la pensión por invalidez, pues presumimos que tenía densidad de semanas suficientes. La pregunta de doña Alba Clara Cifuentes es: ¿qué sucede si ella llega a fallecer? Si esa pensión podría otorgársele o reconocerle a su señora madre. Efectivamente, doña Alba Clara Cifuentes, esa pensión, conforme al artículo 47 de la ley 100, conforme al artículo 47, le va a corresponder a su señora madre. Desde ya yo la invito para que usted haga una declaración extrajuicio, donde usted manifieste que su señora madre vive con usted o depende económicamente de usted, y si no la tiene vinculada al servicio de seguridad social en salud, de una vez haga los trámites para que ella se beneficie, porque recuerde que conforme a la ley 100, los afiliados, sean al régimen contributivo o sean al régimen subsidiado de salud, conforme al artículo 163 de la ley 100, pueden vincular a su núcleo familiar como beneficiarios en el sistema de salud. ¿Qué significa? Que si doña Alba Clara Cifuentes en este momento está soltera, tiene hijos y esos hijos ya son mayores de 25 años, o siendo menores de 25 y hasta los 18 años no estudian, pues pierden esa condición de beneficiarios. ¿Y quién la asume? La asumiría entonces los padres, porque según el artículo 47 van en ese orden. ¿Quiénes son los primeros beneficiarios? La cónyuge, compañera o compañero permanente. Si no hay cónyuge, pues el compañero. No tiene cónyuge, no tiene compañeros, pero tiene hijos, hacen parte de ese mismo primer lugar. Pero si no hay cónyuge, compañera, compañero permanente, no hay hijos, en ese caso
esa pensión se le ha de reconocer a los padres, siempre y cuando, ojo, siempre y cuando dependan económicamente del pensionado. En este caso, si doña Alba es consciente que su señora madre no tiene ingresos, depende de la pensioncita de ella, usted puede tranquilamente hacer la declaración extrajuicio indicándole al notario que su señora madre depende de usted, y ese es un documento idóneo para que, si Dios no lo quiera, usted llega a faltar, pues con ese documento su mamá pueda reclamar. Adicionalmente, y para poder corroborar esa dependencia sin que eso sea necesario, es importante que usted la vincule al sistema de seguridad social. En salud, artículo 163 nos dicen quiénes son los beneficiarios. Por eso nosotros aquí nos ha parecido injusto. Si usted tiene a alguien de beneficiario, vincúlelo. Al fin y al cabo, a usted le están descontando un 12% de su pensión por servicios de salud precarios, pésimos, que prestan las entidades promotoras de salud. Por eso, doña Alba Clara, con el artículo 47, allí se resuelve la inquietud que usted nos ha planteado. ¿Quiénes son los beneficiarios? Indudablemente, inequívocamente, su mamá es la beneficiaria si usted llega a faltar. Porque si no hay hijos, no hay cónyuge, compañera, compañero permanente, y no hay padres, esa pensión pasaría a los hermanos del causante. Pero esos hermanos del causante deben cumplir algunas condiciones, como por ejemplo, estar discapacitado, debidamente calificado con un 50 o más por ciento de pérdida de capacidad laboral, y a su vez depender económicamente del causante. Esas son las condiciones que exige el artículo 47, y en esos mismos términos le decimos a doña Alba Clara Cifuentes, puede decirle a su hijo, su nieto, el amigo que esté por al lado, que se vaya a la ley 100. Hoy en las redes sociales está todo el sistema legal de Colombia, está en las redes sociales. Ley 100, artículo 47, allí lee detalladamente y aprenden, porque tablero jurídico está para eso, para enseñarles a ustedes pedagógicamente cómo reclamar los derechos que continuamente las entidades del sistema de seguridad social y otras mantienen negándole a sus afiliados. Por eso, para nosotros es un placer que ustedes nos llamen, nos consulten y eviten ser engañados por esas entidades. A doña Alba Clara, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Recuerde que estamos en Tablero Jurídico, el espacio pedagógico que le orienta en torno a sus derechos. Queríamos hacer mención también, porque es de continua consulta aquí en Tablero Jurídico, eso de las semanas, porque siempre faltan los 5 centavitos para el peso. Y como en el caso de don Oscar, le faltan semanas, uno dice, ¿cómo las va a juntar? Ya tiene 62 años, nadie le va a dar trabajo a esa edad, porque en Colombia, recuerden ustedes, casi que después de los 40, la gente, la sociedad la inhabilita para trabajar. En otras naciones, a ese adulto mayor, a esa persona de 50, 60 años y más, le dan trabajo, le dan empleo, aunque sea en un supermercado empacando allí algunas cositas que adquieren los clientes. Aquí en Colombia está desechada la persona a esa edad, y en algunos casos se cree que ya no producen intelectualmente. Es un error gravísimo, porque a esa edad se está en la etapa más fértil de la producción intelectual, y hay que aprender con toda esa experiencia que esa persona tiene. En Colombia se desecha, hay que ser muy jovencito y estar muy bien preparado para conseguir un trabajo en condiciones dignas aquí en este país. Entonces, dice la ley 48 del año de 1993, en su artículo 40, oído, ley 48, 1993, de las primeras normas que se aprobaron después de la expedición de la Constitución Política. Y esta norma, para armonizarse
con la ley 33, la ley 71, corrijo, del 85, ley 71 del 85, en la cual en su artículo 7 se establecía de que los tiempos que prestó servicio militar esa persona que trabaja con el Estado, también había que sumárselo, pero había en cierta forma una situación de inequidad, porque solamente se tenían en cuenta los tiempos que habían prestado servicio militar las personas que trabajaban con el Estado. Sin embargo, los que no habían trabajado con el Estado, pero habían prestado servicio militar, no tenían ese derecho. Por eso, la ley 48 entra a manifestar, a llenar un vacío y a hacer justa o hacer justo un derecho como el tiempo que se presta servicio militar. De ahí que se hizo necesario que esos tiempos pudieran sumarse para efectos del sistema de seguridad social integral y específicamente para el caso de las pensiones. Si usted me está escuchando en este momento y tiene un familiar que prestó servicio militar en el pasado, dígale a él que puede acercarse al batallón donde estuvo prestando ese servicio para que allí le certifiquen y le emitan el correspondiente bono pensional a través del Ministerio de Hacienda. Esa plata está allí y quienes dirigen el ministerio, ya ustedes saben, una persona hasta de muy dudosa reputación, esa plata no va a llegar. Entonces reclámenla, reclamen ese bono pensional para que ajusten el número de semanas que les esté faltando. Usted tiene 1.300 semanas, prestó servicio militar, claro, ya tiene las semanas suficientes, pero recuerde que entre más semanas tenga, más alto es el IBL, porque usted puede obtener hasta un 80% de IBL, índice básico de liquidación, conforme al artículo 34 de la ley 100, si tiene 1.800 semanas. 1.800 semanas, ese es lo que se exige para que le reconozcan el monto máximo o IBL máximo de una pensión, en este caso por vejez. Entonces, don Oscar, le decíamos a usted y a demás televidentes, prestaron servicio militar, démosle una mirada a la ley 48 del año de 1993, que en su artículo 40 consagró que había que sumarle el tiempo en que se prestó servicio militar. Es un tiempo que se le dio al Estado, porque era servicio militar voluntario o también el que estaba vinculado a las filas como soldado profesional que se utiliza hoy. Todo este tiempo es válido para sumar semanas. Esta ley encontró un escollo y es en Colpensiones o en Ayer Seguro Social, que decía que como se aprobó en marzo del año de 1994, únicamente aplicaba para aquellas personas que habían prestado servicio militar a partir de marzo del 94 hacia el futuro, argumentando que la ley no es retroactiva, no se regresa, porque el artículo 29 de la Constitución Política indica que la ley siempre va a ser a futuro, la ley no es retroactiva, salvo en materia penal, cuando la ley es más favorable, en ese caso se aplica. Pero ¿por qué le aplican la ley favorable a un bandido que ha delinquido y no a una persona que prestó servicio militar? Es una situación injusta. Por eso en Colombia hay que cambiar, porque quienes se benefician de algunos preceptos legales son delincuentes, pero las personas que de alguna manera prestaron servicio militar, ¿cómo se iban a afectar si prestaron servicio militar antes de 1993? Entonces dijo Colpensiones que esas semanas no se podían sumar. Por esa razón, la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia SL 883 del 2015, sentencia SL 883 del 2015, estableció que estas semanas, así fuese prestado el servicio militar con anterioridad a la prestación, a la publicación o a la aprobación de la ley, también se podía aplicarse. Por eso, usted me está escuchando, directamente prestó servicio militar, tiene un amigo, un familiar, un conocido que haya prestado servicio militar, le falten semanas, vaya, exija que esas semanas se las sumen allí en su historia laboral para que pueda aumentar su pensión
o pueda adquirir la misma, porque esas semanitas, decíamos, pueden ser los 5 centavos que estén faltando para el peso, y eso no se puede dejar perder, porque después de estar allí tan cerca de alcanzar la pensión, no pueden permitir que estos fondos se enriquezcan con todo ese número de semanas. Injusto que una persona que tenga casi 1000 semanas únicamente terminen reconociéndole 6, 7 millones de pesos. Vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor, ¿cómo está? ¿Cómo me le ha ido, mi señora? Pues bien, será, gracias a Dios. ¿Su nombre cuál es y dónde nos llama? Lo llamo de acá, de Chivinango. De Chivinango. ¿Y su nombre cuál es, mi señora? Gloria. Doña Gloria. ¿Y su inquietud? Mi inquietud es una cosita que tengo que decirle. Resulta que yo trabajaba en un almacén y debido al polvillo de las telas, eso me dijo un médico, me dio la artritis reumatoidea. El médico me dio el médico laboral, ¿no? Y entonces me dice así, lo voy a leer. Paciente con signos de sinovitis crónica en articulaciones de muñeca, MCFS e IFPS, pérdida de agarre de manos y marcha alterna, secuelas de artritis reumatoidea. Me dio el 66% de incapacidad. ¿Cuánto le dieron? 66%. 66% de pérdida de capacidad laboral. Sí, señor. Sí, señora. Sí. ¿Y esta pérdida de capacidad laboral la clasificaron como de origen común o laboral? Pues no sé, doctor. ¿Usted ya la pensionaron? Sí, doctor. ¿Quién la pensionó? Donde estaba trabajando. Bueno, donde estaba trabajando es la empresa, pero esa empresa la tenía afiliada a usted a un fondo Sí, al Seguro Social. Colpensiones. Sí. Bueno, Seguro Social, porque eso fue en el año, pues ya hace muchos años. ¿cuánto hace eso? La verdad que en el 93. En 1993. Sí. Correcto, Fue cuando me vio el médico laboral. correcto. Y us- como al año siguiente estuve yo mucho tiempo incapacitada, entonces ya me dieron la pensión. ¿Cuánto tiempo trabajó usted para ese almacén? Para ese almacén trabajé como unos 8 o 10 años. 8 o 10 años. ¿Y usted después de eso no volvió a trabajar nunca más? Sí, yo trabajé en otras partes, pero me tocó retirarme. En otras partes trabajé 5 años, 2 años, y ya me tocó retirarme. Claro que anteriormente había trabajado en otra parte. Correcto. Trabajé más. ¿Usted sabe cuántas semanas tenía cotizadas usted al momento en que la pensionaron? Acá tengo el papel. ¿Cuántas semanas le aparecen ahí en total, en toda la historia laboral? 939 semanas. 939 semanas. Sí, eso fue en el año, en el 88. En 1988. ¿En el 88 tenía 939? Sí, señor, porque yo comencé a trabajar muy joven. ¿Y usted después del 88 no cotizó más? Del 88. Porque si usted me dice que en el año 1988 tenía 939 semanas, pero que usted la pensionaron por allá en el año de 1993, la pregunta era si después del 88 usted había hecho más aporte al sistema. Doña Gloria. Bueno, parece ser que se nos cayó la comunicación con doña Gloria y como estamos encima del tiempo, vamos rápidamente a explicarle con lo que tenemos aquí. Doña Gloria, lo más probable es que usted tenga derecho a la pensión de invalidez y a la pensión de vejez, si ya tiene los 55 años o si ya tiene los 57 años. Habría que mirar si le tocó o no pensión con transición. Como el tiempo se nos acaba y estamos seguros que usted está allí en su pantalla del televisor, tan pronto como colguemos,
usted puede llamarnos nuevamente por el interno y terminamos de atenderle la consulta, que por algunas circunstancias se interrumpió la comunicación. De antemano le agradecemos a usted, doña Gloria, a doña Alba Clara Cifuentes, lo mismo que a don Oscar Santa Cruz, por haberse comunicado con nosotros y permitirnos que ampliáramos un poco las dudas que tenían en torno a sus preguntas. Por eso la invitación es para el día de mañana en punto de las 3, cuando estaremos en más Tablero Jurídico. A todos ustedes un abrazo, unas buenas tardes y un Dios les bendiga. Nos vemos mañana. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. ¿Cansado de pelear con sus arrendatarios? ¿Desocuparon y no pagaron los servicios públicos? ¿Deterioraron el inmueble? Llámenos. Alincol le tiene la solución. Le adelantamos hasta 3 meses de arrendamiento sobre vivienda dada en administración. Asistencia Legal Integral de Colombia. Le administramos sus inmuebles, ventas, avalúos, préstamos hipotecarios. Alincol. Carrera Tercera 1240, Centro Financiero La Ermita. Teléfonos 884-3499 y 884-3990.